nos vamos con un poco de romanticismo de los 80 en nuestra pantalla chica. Los amoríos de aquellos cantantes de los años 80 con muchas de las estrellas que comenzaban a nacer también paralelamente en la televisión. Hoy en Pancho Pantalla, los amoríos de los cantantes de los 80 en nuestra gran televisión venezolana. Los cantantes de los 80 fueron en nuestra gran televisión venezolana un referente obligado a que cada quien que lo veía pues se sentía identificado con alguno de ellos. Los dos sellos disqueros que mandaban en la época, Sonográfica por el lado de Radio Caracas Televisión y Sono Rodben por el lado de Venevisión, tenían figuras que, siendo promovidas de manera muy activa, se convirtieron en ídolos de toda esa generación de los años 80. Estamos hablando, por ejemplo, de cantantes de enorme categoría y de gran éxito, como lo fueron, por nombrar dos o tres nada más, Franco De Vita, Giordano e Ilan Chester. Pero estos cantantes en aquella época de los años 80 eran unos muchachos enamoradizos. Y como muchachos enamoradizos al fin, también buscaban su lado romántico más allá de las canciones. Y es por eso que hoy les tenemos este segmento de los amoríos de los cantantes de los 80 en nuestra gran televisión venezolana. Vamos a comenzar, por ejemplo, con un amorío muy recordado, el de el ídolo de una generación, como fue llamado en aquel entonces, Guillermo Dávila, con una naciente Miss de la época llamada Chiquinquirá Delgado. Previamente, Guillermo Dávila le habían indilgado relaciones amorosas con María Conchita Alonso, porque él trabajó con ella en una novela llamada Natalia de 8 a 9 a finales de la década de los 70 en Radio Caracas Televisión, y luego también le fueron indilgados amoríos a Guillermo Dávila con quien fuera la protagonista de la novela Ligia Elena, la protagonista juvenil Alba Roversi. Sin embargo, ninguno de estos dos amoríos fue real. Era algo más que nada producto de la promoción, de la publicidad. Con quien sí tuvo un amorío verdadero e incluso con ella llegó a casarse fue con Chiquinquirá Delgado, que era una hermosísima Miss Zuliana que le dio una hermosa hija que para los actuales momentos tiene casi ya 30 años de edad. Pero Guillermo Dávila y Chiquinquirá Delgado protagonizaron páginas doradas en los amoríos de los cantantes de los años 80 con actrices que también fueron muy famosas en aquella época. De esa misma manera, recordamos, por ejemplo, a Carlos Mata, que se enamoró perdidamente de una actriz de Radio Caracas Televisión, una muchacha muy joven que destacaba en aquella época llamada Marlene Maceda. Por supuesto que llegaron al altar y aunque no duró muchísimo ese matrimonio, fue muy sonado en aquella época de los años 80. También tenemos que hablar de Giordano Di Marzo, quien siendo todo un ídolo en aquellos años 80, sus amoríos se dirigieron hacia otra actriz muy joven y muy prometedora del momento llamada María Alejandra Martín, hija por supuesto de un gran político de aquella época, Américo Martín del MIR. Por supuesto, también vivieron juntos muchos años y luego de terminada esta relación quedaron siendo muy amigos tanto Giordano como María Alejandra Martín. Otros que tuvieron esa relación amorosa, esos cantantes que tuvieron relaciones amorosas en los años 80 con actrices jóvenes del momento, tenemos que mencionar a el extraordinario Sergio Pérez,
también relacionado con un político famoso, porque era nieto de Rómulo Betancourt, el expresidente de la Nación. Sergio Pérez se enamoró perdidamente de Carolina Perpetuo, que era una muchacha muy linda en aquella época y que luego se convirtió en una de las grandes protagonistas del canal de Bárcenas de Radio Caracas Televisión. Vivieron un tórrido romance y por supuesto es inolvidable, tan inolvidable que debemos recordarlos acá en Pancho Pantalla, en los amoríos de los 80 de los cantantes de esa época. Tampoco podemos dejar de nombrar a Ilan Chester, que también se enamoró de una chiquilla que trabajó mucho tiempo en televisión y no era otra que Mercy, la animadora junto con Raúl González de un programa infantil y juvenil llamado Chamocrópolis. Se casó con Mercy y Lanchester, tuvieron grandes etapas en su vida y Mercy lamentablemente falleció. Otro de los cantantes que también terminó casándose y haciendo vida marital con una actriz y miss muy famosa de la época fue Miguel Molly, uno de las estrellas del merengue de aquella época, junto con Roberto Antonio, con Ruby Pérez y con todos aquellos merengueros de la época. Pues bueno, Miguel Molly se enamoró perdidamente de Inés María Calero, una simpática y muy polémica Miss Venezuela de los años 80, y con él tuvieron a un hijo que actualmente tiene una gran popularidad como cantante, igual que su padre Jonathan Molly. Pues bien, Miguel Molly e Inés María Calero juntos también en los amoríos de los cantantes y las actrices de los años 80. Ya para terminar, tenemos que nombrar a Ricardo Montaner, que siendo la estrella indiscutible de Sono Rodben, también se enamoró de una chica llamada Marlene Rodríguez Miranda, que aunque no era actriz, era muy conocida en los medios porque era hermana de Marta Rodríguez Miranda, la periodista de aquel segmento llamado Qué fácil es ser un buen ciudadano, e hija de Rodolfo Rodríguez Miranda, que era para aquel entonces el presidente de Venevisión. Pues bien, Ricardo Montaner se casó con Marlene Rodríguez Miranda y con ella hizo también muchos años de feliz matrimonio. Estos fueron los amoríos de los cantantes de los 80 con muchas de las actrices y damas jóvenes de aquella época. Hubo muchos más, pero Pancho Pantalla hoy les ha destacado a los principales o los más recordados, porque Sergio Pérez, Guillermo Dávila, Ricardo Montaner, Carlos Mata, Giordano, Ilan y Miguel Molly fueron lo que yo vi en TV.